Hola, en la sesión de hoy vamos a abordar lo referente al cumplimiento del acuerdo reparatorio y de la suspensión condicional del proceso en Venezuela, ambos institutos procesales penales regulados en el Código Orgánico Procesal Penal y que funcionan como alternativas a la prosecución del proceso. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase, transmitida desde junio de 2020, está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura de Derecho Procesal Penal y al público en general. Estas clases se encuentran a la disposición de a quien bien las tenga a ver y a escuchar en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, para los cuales gustosamente los invito a que se suscriban si a bien lo tienen. Como habíamos abordado en sesiones anteriores, el llamado acuerdo reparatorio funciona como una alternativa a la prosecución penal. Es decir, en lugar del recorrido clásico de las fases procesales, preparatoria, intermedia, fase de juicio y fase de ejecución, se da la alternancia, la posibilidad de alternar con estas fórmulas alternativas a la prosecución del proceso. Como se dijo, alternan al desarrollo de un proceso ya iniciado y que por lo tanto, si ellas se dan de una forma efectiva, van a conducir a una decisión de sobreseimiento, a una sentencia de sobreseimiento. Es decir, la voluntad, lo que se persigue con adscribirse a una de estas alternativas es el que se dicte una decisión de sobreseimiento. En lo que funciona al acuerdo reparatorio, como ya se dijo en una sesión anterior, dicho acuerdo reparatorio, fundamentalmente, pues está favoreciendo a la víctima y se sustenta de alguna forma en lo que se establece en la Constitución, en el artículo 30 de la Constitución, cuando se dice pues que el proceso penal debe tender a la sanción y también a la resarción a favor de la víctima frente a la comisión de delitos comunes, y que por lo tanto el poder público en el ejercicio de la acción penal a ello debe conducir. También la protección de la víctima a través del acuerdo reparatorio, porque evidentemente es un pago a favor de la víctima, o el erogar por parte del procesado, el imputado o el acusado, porque puede darse, como se analizó en otra oportunidad, tanto en fase preparatoria, cuando todavía no exista una imputación, como pudiera darse ya en plena fase intermedia, cuando se presentó una acusación. Entonces, esa protección de la víctima pues funciona como de una forma instrumental, concreta, con el llamado acuerdo reparatorio. Ese pago, esa cancelación de una determinada cantidad o esa erogación o ese hacer frente pues a una obligación en cabeza del propio procesado, bien sea de nuevo, repito, en su condición de imputado o en su condición de acusado, y que ha de ser homologado dicho acuerdo reparatorio por el juez de control o el juez de juicio, porque también es posible que dicho acuerdo reparatorio se logre a partir de la llamada interposición de la acusación directamente ante el tribunal de juicio cuando ocurre la calificación del hecho como flagrante. En esa circunstancia ya no se dio una fase intermedia, sino que la acusación de 10 a 15 días se interpone directamente ante el tribunal de juicio una vez calificado el delito como flagrante en la audiencia de imputación. Entonces, habíamos quedado en esta lámina en la cual hay que ver lo que nos está indicando aquí el penúltimo, aparte de dicho artículo 41. En el supuesto previsto en el numeral primero, es decir, cuando el acuerdo reparatorio se realice solo sobre la base de hechos punibles cuyo bien jurídico sean de carácter disponible y además
de contenido patrimonial, no se podrán realizar acuerdos reparatorios dentro de los 3 años siguientes desde el último cumplimiento del anterior acuerdo reparatorio. Así lo establece el artículo 41. Ojo, solamente frente a la hipótesis que se maneja en el numeral primero del artículo 41. Es decir, cuando se trata de un delito tal como el hurto, tal como la estafa, tal como la apropiación indebida, que verse sobre un bien jurídico de contenido patrimonial, pero que además sea disponible, lo cual no es posible, por ejemplo, en el robo, en el secuestro, no solamente porque es pluriofensivo, sino que otro de los bienes jurídicos que se afecta con el delito es de carácter indisponible. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo se sabe cuando ese que ha pagado, que ha cancelado ese acuerdo reparatorio en los últimos 3 años siguientes se encuentra en esa temporalidad? Bueno, la propia norma, que no está aquí porque lo obvié, si no lo transcribí, por eso coloco aquí omisis en el penúltimo parte del artículo 41. La propia norma establece que el Tribunal Supremo de Justicia ha de contar con una estadística, ¿verdad? Con un registro de quiénes son las personas que se han vinculado a dicho acuerdo reparatorio en los últimos 3 años antes de este cumplimiento. Algo así como, me perdona la chanza, como el sistema patria, pues, estar vinculado allí, el que haya cumplido, el que se haya vinculado al pago de un acuerdo reparatorio. Fíjate que no se dice en la norma que el anterior acuerdo reparatorio, es decir, que se cumplió en los 3, dentro de los 3 años siguientes al nuevo acuerdo reparatorio, haya sido por un delito cuyo bien jurídico sea indisponible o haya sido conforme al numeral segundo, es decir, frente a los llamados delitos culposos contra la persona. Es irrelevante. Un poco cuál es el objetivo, cuál es la filosofía de esto. Bueno, que la gente no se acostumbre pues a cometer delitos y quererlo de alguna forma resolver solamente a través del pago. Pero ese registro por parte de las entidades del Tribunal Supremo, ciertamente, déjeme decirle que a esta altura no está ubicado, no está conferido. Y por lo tanto, bueno, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Pudiera ser que alguien que se vea perjudicado por el acuerdo reparatorio o nada, un chismoso, pues, definitivamente un chismoso, ponga a la consideración del juez, mira, y lo demuestre. Esta persona que está siendo procesada en esta causa y que se ha vinculado a un acuerdo reparatorio, hace un mes, hace un año, también hizo lo mismo, pagó a través de un acuerdo reparatorio. Hace 2 años pagó a través de un acuerdo reparatorio. Fíjate en qué momento procesal nos encontramos. Nos encontramos en el momento procesal que ya hubo avenimiento entre víctima y victimario. Ya víctima y victimario se pusieron de acuerdo. La víctima dice, sí, yo acepto, ¿ok? Ese acuerdo reparatorio. Por cierto, es interesante entender que conforme al 121, 122 del COP, hay 2 tipos de víctimas. La víctima que resulta ofendido directamente por el delito. ¿Okay? El que fue violado, el que fue lesionado, el que fue hurtado, el que fue robado. Entonces, esa sería una víctima principal. Es decir, conforme al Código Penal, sería el titular del bien jurídico que ha sido ofendido por el delito. Pero también existe la llamada víctima secundaria, que se expresa pues, en el 121, en el 122 del COP, aquellos familiares cercanos. Por ejemplo, en el caso que la víctima sea una persona jurídica, entonces se trata del llamado representante estatutario. Entonces, esa víctima, obviamente, también haría la función de aceptar, de convenir en el acuerdo reparatorio, cuando, obviamente, el ofendido directamente por el delito no se encuentra en la posibilidad, bueno, lamentablemente porque murió como consecuencia del delito. Ahí estamos hablando pues de que el homicidio culposo, 409 del Código Penal, es uno de los delitos que sea susceptible de ser reparado, o la muerte en ocasión de accidente laboral conforme a la LOPSIMAT, que funcionaría como un delito también imprudente, y también esa víctima secundaria. Me perdona la expresión,
A lo mejor esto no le gusta un tanto al Ministerio Público y por eso es que dará su opinión en contrario a veces frente a estos acuerdos reparatorios y se empeña, por ejemplo, en el homicidio culposo en tratar de ubicar el dolo eventual como figura. Bueno, no es así, pues. Si los elementos del dolo eventual que surgen en la famosa sentencia 490 del año 2011, de la Sala Constitucional no están presentes, mal podría ese Ministerio Público acusar a título de dolo eventual para impedir la posibilidad de suscribir un acuerdo reparatorio. Porque mis amigos, me perdonan la expresión, un tanto frente al acuerdo reparatorio, es que el victimario le diga a la víctima secundaria, porque ya la víctima principal, el ofendido directamente por el delito, en el homicidio culposo, bueno, ya murió, pues, está enterrado. Le preguntará a esa víctima secundaria de una forma utilitaria, ¿cuánto quieres por tu muerto? ¿Ok? Y me perdonan un tanto la expresión. Bueno, es que a la hora de las chiquitas, a eso se llega, pues, a la determinación de una cantidad, ¿ok? En la cual el tema de el daño material, lo que se afectó directamente, ese daño moral, ubicándonos en una noción de lucro cesante, daño emergente, a pesar que te dije, y por favor manténlo en criterio, con el acuerdo reparatorio solo se extingue la acción penal, la llamada acción civil, derivado del hecho ilícito penal, pues no se extingue por la vía del acuerdo reparatorio. Solamente está concebido para la llamada extinción de la acción penal. El que se aviene a un acuerdo reparatorio ha de estar en conocimiento de ello. ¿Okay? Fundamentalmente. Claro, ya no voy a tener una sentencia condenatoria para intentar la acción civil ante un tribunal de juicio penal, pero ahí me espera la posibilidad de intentar la acción civil 1185 del Código Civil por el llamado hecho ilícito ante un tribunal civil. Entonces, bueno, la posibilidad de este acuerdo reparatorio, lo cual no se pudiera dar en los últimos 3, es decir, dentro de los 3 años siguientes al cumplimiento del último. Pero ¿qué pasa si se da? ¿Okay? La víctima se puso de acuerdo. Si se da efectivamente, no es que se haya suscrito, homologado, el juez desconocía que en los últimos 3 años anteriores por el problema de la falta del registro y hasta la víctima ha cobrado su cantidad, pues se va a anular el acuerdo reparatorio. Pues ciertamente que no, pues se mantendrá ese acuerdo reparatorio, porque fundamentalmente el acuerdo reparatorio obra en protección de los derechos de la víctima y tiene un contenido constitucional, tiene un sustento en el llamado, de nuevo repito, el artículo 30 de la Constitución, que nos dice que el poder público tiene que proteger a las víctimas frente a la comisión de delitos comunes, no solamente por sanción, sino por resarción. Es decir, la otra hipótesis, el que el delito que se esté reparando sea uno de los llamados delitos culposos contra las personas, no tiene la limitante de verificar si en los últimos 3 años se ha dado un cumplimiento del acuerdo reparatorio. Por favor, mira la palabrita, cumplimiento. Alguien pudiera decir, bueno, mira, yo sí me avení, si estuve vinculado a un acuerdo reparatorio, pero nada, no lo cumplí, ¿ok? No lo cumplí de forma definitiva, no se dio el pago, en consecuencia fui condenado, ¿ok? Para los efectos que maneja el 41 y el 42. Entonces, mal se podría impedir la posibilidad del nuevo acuerdo reparatorio porque la previsión expresa en la norma es el llamado cumplimiento. Es decir, no es la posibilidad de la homologación siquiera, sino del cumplimiento efectivo. Entonces, en el último aparte de dicho artículo 41 se refiere a lo que ya lo manifesté yo en una sesión anterior. Si el acuerdo reparatorio va a versar frente a un hecho que ya ha sido acusado, es necesario que se dé la admisión de los hechos por parte de ese reparante, por parte de ese acusado, por parte de ese procesado, se dice, en la audiencia preliminar o antes de la apertura del debate, si se trata de un procedimiento abreviado. Admita los hechos objeto de la acusación. A ver, veamos lo siguiente. En la redacción de la norma, pareciera que
La oportunidad para el acuerdo reparatorio y por lo tanto para dicha admisión solo sería en la fase intermedia, en la audiencia preliminar, si lo que se calificó fue el procedimiento ordinario. ¿Okay? El procedimiento ordinario con sus buenas 4 fases procesales: fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución. ¿Quién calificó eso? Eso lo calificó el juez de control en la audiencia de imputación. ¿Por qué lo calificó así? Bueno, en primer lugar, porque no se inició por flagrancia. Esto se inició por una querella admitida o se inició por el llamado conocimiento oficioso y por lo tanto no otra cosa le compete a ese juez de control que declarar el procedimiento ordinario. Pero pudo haber sido que esto se inició por flagrancia y el fiscal no solicitó el procedimiento abreviado por flagrancia, aquel en donde la acusación se presenta directamente ante el tribunal de juicio, conforme a los artículos 371 y siguientes del COP, se amputa una fase intermedia. ¿Por qué no lo hizo el fiscal? Bueno, porque él quería seguir investigando. Él decía, bueno, a pesar de que esto es flagrante, yo requiero seguir investigando. Pero puede ser que el fiscal, si esto se inició por forma flagrante, el fiscal sí solicitó que el juez de control calificara el procedimiento abreviado por flagrancia. Y por lo tanto, el acto conclusivo se iba a presentar o se va a presentar directamente ante el tribunal de juicio sin pasar de nuevo ante la égida del tribunal de control en una nueva fase, que es la fase intermedia. Puede ser que ese fiscal, pues lo que solicita es el sobreseimiento. Él verifica en esos de 10 a 15 días para presentar la acusación ante el tribunal de juicio, bueno, que se dan algunos de los elementos para sobreseer conforme al 300 del COP. ¿Y por qué no decirlo? Puede solicitar un principio de oportunidad. Recuerden que la solicitud de principio de oportunidad es la otra alternativa que se aúna a el acuerdo reparatorio y a la llamada suspensión condicional del proceso. Pero vamos a quedarnos en lo clásico. El fiscal sí presentó acusación ante el tribunal de juicio y por lo tanto, ¿qué otra posibilidad tenía yo de acuerdo reparatorio si no hubo fase intermedia? Y por lo tanto, directamente ante el tribunal de juicio, es decir, ante el juez de juicio, es donde se verificaría ese acuerdo reparatorio. Vamos, si la víctima está de acuerdo, pues, con dicho acuerdo reparatorio, en monto, en cantidad y en forma de extinguir la acción penal con respecto a el reparante, que sería el acusado. Pero fíjate que en la redacción de la norma se dice que exclusivamente si se calificó, si se adoptó el procedimiento abreviado. Yo difiero de esa circunstancia. Pudiera ser que se ha calificado el procedimiento ordinario, pero en la audiencia de fase intermedia, bueno, no se manifestó, no hubo acuerdo entre víctima y victimario, a pesar que es obligación del juez de control apercibir e instruir sobre las llamadas alternativas a la prosecución del proceso, ¿ok? A el acusado. Y si allí se encuentra presente la víctima, pues obviamente ante la víctima. Ustedes dirán, ¿cómo que si está presente? No es obligatorio que la víctima esté, bueno, es obligatorio que se le notifique, pero si al final del camino se verifica una notificación efectiva de la víctima y no acudió a la audiencia preliminar, bueno, ¿cómo pudo haber manifestado su voluntad a acogerse a un acuerdo reparatorio? Entonces, nada desdice, no es contrario a derecho, no es contrario a la lógica del acuerdo reparatorio en la protección, la resarción de la víctima, que si no se acogió el acuerdo reparatorio en fase intermedia y se dictó el auto de apertura a juicio, bueno, vestibularmente al comienzo de la fase de juicio, sea posible el llamado acuerdo reparatorio. Total, ello conlleva, 1, protección a la víctima por la vía de la resarción. 2, economía de recursos. ¿Ok? Y de alguna forma, la acción penal no es que no está cumpliendo con los propósitos, la llamada función de prevención general de la pena. Bueno, es que ya la propia cancelación del acuerdo reparatorio, de alguna forma, es porque se asume algún tipo de cumplimiento por parte de ese procesado, sobre todo por la vía de la llamada admisión. Por cierto, bien sea que sea en fase intermedia o en fase de juicio,
Recuerden que previo a esa homologación del acuerdo reparatorio, reitero, repito, el acusado tiene que admitir los hechos. Tendrá que admitir los hechos que están presentes en la acusación, en cuanto al hecho per se, en cuanto a su participación y en cuanto a la culpabilidad, de acuerdo a cómo lo establezca la acusación. Pero aquí me detengo, conforme a lo que habíamos hablado en la otra sesión. Hay una sentencia de la Sala Constitucional de 2015 en donde nos indica que previo a la llamada admisión de los hechos, por cierto, que la sentencia no dice que si es a los fines de la imposición inmediata de la pena, procedimiento especial del 375, o es a los fines de acogernos a una alternativa. Habla someramente de la llamada admisión de los hechos. Entonces, previa a la admisión de los hechos, el juez tiene que pronunciarse sobre si está de acuerdo con la calificación jurídica que se encuentre presente en dicha acusación. Y entonces, una vez que él manifieste su criterio en cuanto a aceptar esa calificación jurídica, es que tendría que darse con posterioridad la llamada admisión de los hechos, bien sea a los fines de la imposición inmediata de la pena reducida, rebajada, o bien sea a los fines de vincularnos a una alternativa a la prosecución del proceso, que serían dos: el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional, porque en la otra alternativa, que es el principio de oportunidad, no se obliga al imputado, porque jamás podría denominarse acusado, porque en lugar de acusar, el fiscal decidió alternar, presentando un principio de oportunidad, disponiendo de la acción penal. Entonces, sobre el hecho que está allí presente y cuya admisión se estaría dando, a lo mejor ahí viene el regreso, ¿okay? La echada para atrás, como quien dice, el retractarse frente a la víctima. Sí, yo estuve de acuerdo contigo en pagar. Lo que pasa es que ahora se está hablando que en lugar de hurto de vehículo automotor es robo. Y si es robo, bueno, me estás cambiando el esquema y no es posible que se dé el llamado acuerdo reparatorio. Y malamente, indebidamente, la víctima podría de alguna forma cuestionar esa posibilidad. Un caso bien interesante sería, se me ocurre en este preciso momento, cuando el juez decide no admitir esa calificación y darle otra calificación, razón por la cual ya no sería posible, ya no sería viable el acuerdo reparatorio, porque la nueva calificación que se le estaría dando sería por un hecho que no es reparable. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo ese juez puede saltar a una calificación de tal nivel? Mi criterio es que tendría que mantenerse en la misma protección del bien jurídico. No podría saltar, por ejemplo, hablar de hurto de vehículo automotor a violación, porque estaríamos hablando de dos tipos de bienes jurídicos distintos. Entonces, en uno propiedad, en el otro la libertad sexual. Pero si nos estamos quedando dentro de la propia familia de delitos, entonces allí sí se podría hablar de ese cambio de calificación en el ejercicio del control judicial de la acción que asume el juez sobre la base del 13, vía jurídica, verdad material, el 13 del COP. Típico caso de hurto a robo. Entonces ya no sería posible. De hurto a secuestro, pues ya no sería posible. ¿Sí? En la llamada protección de similares bienes jurídicos. Pero fíjate que el problema vendría dado acá. Me estás cambiando el juego en el caso del hurto a robo, porque ya no solamente se está desprotegiendo propiedad, sino libertad, con lo cual ese cambio de calificación no podría darte, cuando mucho podría darse de hurto a hurto agravado, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de las lesiones, bueno, lesiones gravísimas a lesiones graves, con lo cual, si nos seguimos manteniendo en la misma desprotección del bien jurídico, en ese supuesto todavía es posible que se dé el llamado acuerdo reparatorio. Bueno, veamos lo que nos dice, que nos sigue diciendo el artículo 41 del COP. Entonces, de incumplir el acuerdo, nos dice la parte infine del 41, el juez pasará a dictar la sentencia condenatoria conforme al procedimiento por la admisión de los hechos. Mis estimados, aquí les manifiesto ya mi discordancia
con respecto a ese fin en la parte infine del artículo 41 del COP. A mí me parece que esa previsión tiene un tufillo de inconstitucionalidad. ¿Okay? Recordemos que la inconstitucionalidad de una norma, bueno, se puede controlar, los llamados controles de la constitucionalidad, o por la vía del llamado control difuso. Un juez desaplica esa norma por su afrenta a la Constitución, y el llamado control concentrado, que solamente lo ejerce la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El control difuso podría ser ejercido por cualquier tribunal, asumiendo la llamada incolumidad de la Constitución, sustentándose en el 19 del COP, en el 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A mí me parece que los actos procesales reflejan una voluntad. Cuando alguien pretende pagar a los efectos de extinguir la acción penal, su propósito al admitir los hechos a esos fines no era un propósito de condena, era un propósito diametralmente opuesto. Es decir, era un propósito de defensa. Es decir, cuando alguien pretendía pagar con un acuerdo reparatorio, no estaba manifestando una voluntad de ser condenado. Por lo tanto, de alguna forma se irrespeta la voluntad, el propósito, la pretensión en la realización de actos procesales. ¿Ok? Entonces, bueno, considero que esa norma tiene un tufillo franco de inconstitucionalidad y que por lo tanto lo que debería ocurrir en un caso de incumplimiento es que sigamos, pues, que sigamos, es decir, que se convoque a una audiencia preliminar a los efectos de establecer la posibilidad del dictado del auto de apertura a juicio. De alguna forma, esta norma estaría violentando a ese artículo primero del Código Orgánico Procesal Penal, que se habla de debido proceso y juicio previo, es decir, la sentencia condenatoria como consecuencia de un juicio previo. Aquí ni siquiera se ha verificado un análisis, ¿verdad?, de esa confesión, de esa admisión que se dio a los efectos del acuerdo reparatorio, porque la voluntad no estaba tan vinculada a asumir la realización del hecho, sino, bueno, a pagar a los efectos de entender una economía de recursos, la posibilidad, pues, de no estarse vinculado a los vaivenes, a los rigores de un juicio oral y público. Bueno, entonces es mi personal criterio. En todo caso, allí se establece en ese artículo 41, y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál será la consecuencia de la condena por la admisión de los hechos? Bueno, la consecuencia que se deriva en el artículo 375. Si el delito que se está admitiendo es un delito de los que no están descritos en el artículo 375 del COP, entonces será una rebaja de hasta la mitad. Si es uno de los delitos que se encuentran allí descritos en el artículo 375, será una rebaja de hasta una tercera parte. ¿De qué? Del quantum específico de pena, bien sea en el término medio, en el límite inferior o en el límite superior que se haya adoptado frente a ese delito. Por otra parte, vamos a ver en lo que se nos dice en el 42, que es lo vinculado al cumplimiento del acuerdo reparatorio. Entonces, el cumplimiento del acuerdo reparatorio puede darse, como se dice por allí, brinco rabioso, es decir, con un solo pago. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que como había una tarjeta de crédito con anterioridad, no vamos a decir marca, en las cuales, bueno, ya tú no te estabas dejando de comer la comida cuando ya te llegaba el recibo, pero hay que pagarlo de inmediato, en una sola oportunidad, o la posibilidad de un pago dilatado del acuerdo reparatorio. Fíjate lo que habla acá. El 42 dice, se suspenderá el proceso, que es el efecto que se origina frente a la homologación del acuerdo reparatorio, hasta la reparación efectiva o el cumplimiento total de la obligación. Es allí donde yo digo, manifiesto, que el tema del acuerdo reparatorio, por un lado, puede ser la cancelación efectiva, es decir, dar una determinada cantidad, o un hacer, el cumplimiento total de la obligación. En todo caso,
Si se da de forma efectiva en ese momento inicial, bueno, ya se ha cumplido el acuerdo reparatorio y lo que se deriva es una decisión de sobreseimiento, una sentencia de sobreseimiento. La sentencia de sobreseimiento no va a ocurrir sino hasta que se verifique efectivamente el cumplimiento, es decir, la demostración efectiva. Aquí está el número de la cuenta, aquí está el pago, aquí está el recibo. Nótese que en este caso no se habla de solicitarle la autorización, el permiso, la notificación, la comparecencia a la víctima, sino que puede ser de la propia probanza del que ha reparado. Ese pago, ese cumplimiento dilatado de dicho acuerdo reparatorio, como lo indica el primera parte, podrá ser de hasta 3 meses. Entonces, no confundir los 3 años de imposibilidad de cumplimiento, mejor dicho, de adopción del acuerdo reparatorio, si se ha cumplido el anterior por un pretérito delito. Aquí la posibilidad de un pago distanciado o de un cumplimiento dilatado de dicho acuerdo reparatorio se podrá extender hasta por 3 meses. Fíjense lo que dice en la parte infine de la primera parte, del 41, del 42. De no cumplir el imputado el acuerdo en dicho lapso sin causa justificada a juicio del tribunal, con lo cual habrá que calificar la existencia o no de causa justificada, el proceso continuará. Claro, tú dirás, claro, el proceso continuará, pero lo instrumentaliza el párrafo siguiente, conforme lo indica el párrafo siguiente. En caso de que el acuerdo se hubiese realizado después de admitida la acusación o antes de la apertura del debate, si se trata de un procedimiento abreviado, el juez procederá a dictar la sentencia condenatoria correspondiente, fundamentada en la admisión de los hechos realizados por el imputado conforme al procedimiento por admisión de los hechos. Pero fíjate que en la parte anterior nos habla de que el proceso continuará y en la siguiente nos indica que se dicta sentencia condenatoria. En el supuesto de incumplimiento, los pagos y prestaciones efectuadas no serán restituidos. Lo que ya se dio, pues ya se encuentra a disposición de la propia víctima. Entonces, cumplido el acuerdo reparatorio, se dictará una sentencia condenatoria que no veo razón alguna para que pueda ser apelada por el propio victimario y por la propia víctima, que aceptaron el acuerdo reparatorio y que sí tendría legitimidad activa, es decir, impugnabilidad subjetiva, conforme lo establecen los principios de los recursos, solamente el fiscal que a lo mejor manifestó su opinión en contrario a dicho acuerdo reparatorio, porque consideró exigua la cantidad o que el delito no pudiera ser reparado, o inclusive la posibilidad del cuestionamiento por encontrarse ese reparante dentro del término, dentro del plazo de los 3 años del último cumplimiento del acuerdo reparatorio. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.